Hello, empezamos libro. Vamos a ver, les voy a dar pistas. Es considerado uno de los libros más profundos jamás escrito en la historia de la literatura. No solamente estamos hablando de que es considerado uno de los libros más profundos de la Biblia, sino de la literatura en general. También se dice que es el Evangelio según el apóstol Pablo, así también es llamado. Y vamos a ver qué otra pista les puedo dar. En su introducción dice que está dirigido a los santos. Eso quiere decir que no está dirigido a una iglesia, a algún lugar en específico o a una denominación en específico, sino está escrito a todos sus santos. Eso quiere decir que está escrito a ti y a mí, porque la Biblia y la palabra de Dios nos llama santos a ti y a mí, no por lo que nosotros hagamos, sino por la gracia de Dios. Esa es otra pista. En este libro vamos a aprender la gracia de Cristo revelada a nuestra vida. Y sí, vamos a leer el libro a los romanos. Así que luego de terminar Hechos, nos quedamos en que Pablo va hacia Roma, así que creemos que está atinado que empecemos a leer el libro de los romanos. Y prepárate porque tu vida va a cambiar. Cuando nosotros vemos que en este libro Pablo nos va a revelar la gracia de Jesús, es que nuestra vida va a transformarse. Yo te digo, si hoy nos podemos tomar una foto de cómo somos y cómo vamos a ser el día que terminemos el libro de los Romanos, yo te garantizo que vamos a ser diferentes, porque todo va a ser transformado a través de la gracia de Dios en nuestra vida. Ustedes saben, hay una etapa oscura de la humanidad, que es esa etapa a partir del 500 y pico, toda la etapa del obscurantismo hasta la reforma luterana, más o menos ahí se considera que duró esta etapa, y es porque nos volvimos una sociedad religiosa, dejamos a un lado la predicación de la gracia y nos convertimos en una sociedad de religión. Y Jesús no vino a mostrar una religión, Jesús vino a mostrar su gracia, vino a mostrar su evangelio. Así que preparémonos porque estamos siendo separados, estamos siendo transformados. Y así como dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15, yo soy apartada para el evangelio. Cuando Pablo empieza a hablar y empieza en el capítulo 1 con su salutación, de verdad que yo creo que podríamos hablar en este video solo de la salutación que tiene Pablo hacia nosotros que estamos leyendo. Y lo que me impacta es que dice que él es un siervo de Dios, que él es un siervo de Jesucristo. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que tú y yo somos siervos? Yo aquí apunté que es quien reconoce a Jesús como Dios y cumple su voluntad. Tú y yo somos siervos de Jesucristo. Así que vivamos como tal. Vamos a ver cómo recibimos esa gracia. Vamos a leer cómo fuimos llamados a ser parte de esa gracia de Jesús, a estar confirmados. Y quiero que nos enfoquemos hoy en el versículo 16 del capítulo 1 y dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Yo te quiero preguntar hoy, ¿te avergüenzas del evangelio? Yo tal vez sí me avergoncé en algún momento del evangelio. Me avergoncé de ser parte de ese evangelio, de predicar de ese evangelio. Y tal vez decís que no, y tal vez te sentís muy fresh y te engañas a ti mismo, pero por nuestras obras nos conocemos y por lo que nosotros
predicamos con nuestra vida es que realmente hablamos. Y muchas veces creo que puedo atreverme a decir que lo que haces o lo que hago, verá, lo que hacemos, voy a hablar en plural, lo que hacemos, lo que decimos, lo que hacemos, pareciera que lo que demuestra es que nos avergonzamos del Evangelio. Y recordemos que el Evangelio es el poder de Dios. Así que de ahora en adelante nunca más nos dé vergüenza ese Evangelio por el cual nosotros estamos aquí. Y hay algo impresionante que habla después este primer capítulo, y es cómo nosotros, conociendo a Jesús, no lo glorificamos ni le damos gracias. Y esto me hace darme cuenta que muchas veces nosotros conocemos a Jesús, sabemos de Jesús, aprendemos de Jesús, pero no tenemos esa vida de congruencia y no lo glorificamos a Él y no vivimos dándole gracias constantemente. Y es eso lo que nos lleva, dice aquí la palabra, que es eso lo que nos lleva a que seamos entregados a ese pecado, ya que hace un listado re grande de pecados en los cuales nosotros podemos caer. Pero eso es duro, pero hay algo que me explota aún más la cabeza y que para mí es más duro, y es que dice que no solo los que hacen estas cosas están haciendo mal, sino también los que se complacen con los que lo hacen. Y ahí, puchica, tengo que meter un freno terrible, porque tal vez muchas veces yo he dicho, es que no, yo no estoy haciendo eso, yo no estoy cometiendo esos pecados. Pero ¿qué pasa? Me río de eso, me complazco de eso, tengo amigos que lo hacen y lo apoyo, ¿verdad? O le causo gracia, y no quiere decir, ojo, no quiere decir con esto que nos apartemos de nuestros amigos, sino simplemente que nuestro corazón no esté anhelando, o nuestro corazón no viva para ese pecado y para esa concupiscencia, ay, no lo puedo decir, pero ustedes me entienden. Pero lo que les quiero dejar hoy es que realmente vamos a empezar a experimentar esta gracia, vamos a empezar a conocer a un Jesús vivo, y Romanos nos va a presentar a ese Jesús. Así que, ay, no me alcanza, ya son 7 minutos, de verdad que sigo hablando mañana con el capítulo 2, está demasiado poderoso esto, y qué alegre que te hayas conectado y que estemos leyendo Romanos.